Santa Teresa de Jesús, religiosa, fundadora de las Carmelitas Descalzas, escritora y doctora de la Iglesia Católica junto a San Juan de la Cruz. Se considera a esta santa la cumbre de la mística experimental cristiana y una de las grandes maestras de la vida espiritual en la historia de la Iglesia. El padre de Teresa era Alonso Sánchez de Cepeda, hidalgo de España. Algunas teorías apuntan a una hipotética descendencia de una familia judía conversa, avecindada en Toledo procedente de Tordesillas. Su madre era Beatriz de Loyola. 10 hermanos tuvo Teresa y 2 hermanastros, pues su padre tuvo 2 hijos en un matrimonio anterior. El biógrafo francés Pierre Boudot escribió sobre la santa. Pasaba de los 43 años cuando por primera vez vivió un éxtasis. Sus visiones intelectuales se sucedieron sin interrupción durante 2 años y medio. Sus superiores le prohibieron que abandonase estos fervores de devoción mística, que eran para ella una segunda vida, y la ordenaron que resistiera a estos arrobamientos, que su salud la consumía. Obedeció ella, mas a pesar de sus esfuerzos, su oración era tan continua que aún ni en el sueño podía interrumpir su curso. Los relatos de Teresa que ella escribió se reunieron en el libro Vida de Santa Teresa de Jesús. Y cuenta que desde sus primeros años mostró una imaginación vehemente y apasionada, aficionada a la lectura de algunos romanceros. Esta lectura y las prácticas piadosas comenzaron a despertar el corazón de Teresa. Con 6 años de edad ya pensó en sufrir martirio, para lo cual ella y su hermano Rodrigo, de 1 año mayor, escaparon de la casa para ir a tierra de infieles, para que le descabezase. Su tío los trajo de vuelta a casa. Convencidos de que su proyecto era realizable, los 2 hermanos jugaban a ser ermitaños en el jardín de su casa. Y Teresa jugaba con otras niñas a hacer monasterios como las monjas. Perdió Teresa a su madre a los 12 años. Pasado el tiempo, Teresa cayó enferma. Su padre la llevó al lado de su hermana María de Cepeda, que vivía en Zapardiel de la Cañada en Ávila. Recuperada, comunicó a su padre que deseaba ser monjas, y aquel contestó que no lo consentiría. Sin embargo, Teresa entró en el convento de la Encarnación en Ávila y profesó el día 3 de noviembre de 1534. En el convento su salud empeoró, padecía desmayos, cardiopatía y otras molestias. Otra vez la llevó su padre con su hermano. Permaneció allí Teresa hasta 1536, 2 años. De vuelta a Ávila, sufrió un recaimiento de su enfermedad, de 4 días en su casa de Ávila, en un proceso casi mortal, en que perdió el sentido y quedó paralítica por más de 2 años. Sus padecimientos físicos fueron horribles. A mediados de 1539, Teresa recuperó la salud. La tradición lo atribuyó a la intercesión de San José. Volvió al convento de la Encarnación, donde recibía visitas. La monja permaneció en él hasta que decidió dejar el trato de seglares a la vista de una imagen de Jesús crucificado que se lo pedía. El padre de Teresa murió en 1541 y ella se confortó con las lecturas de las Confesiones de San Agustín. En 1538 tuvo su primera visión del infierno.
San Pedro de Alcántara aprobó su espíritu y San Luis Beltrán le animó a llevar adelante su proyecto de reformar la Orden del Carmen. Teresa quería fundar en Ávila un monasterio para la estricta observación de la regla de su orden. Decidió reformar la orden para volver a la austeridad, la pobreza y la clausura, que consideraba era el auténtico espíritu carmelita. Recibió la bula del Papa Pío IV para la construcción de un convento y el monasterio se abrió con el nombre de San José en 1562. Tomaron el hábito 4 novicias en la nueva orden de las Carmelitas Descalzas de San José. Hubo alborotos en Ávila y se obligó a la santa a regresar al convento de la Encarnación. Calmados los ánimos, Teresa volvió y residió 4 años en el convento de San José, con gran austeridad. Las religiosas adictas a la reforma de Teresa dormían sobre un jergón de paja, llevaban sandalias de cuero o madera, dedicaban 8 meses al ayuno y se abstenían por completo de comer carne. Teresa no quiso para ella ninguna distinción. Fundó en total 17 conventos. Estando en Béar de Segura para la fundación del 10º convento de las Carmelitas Descalzas en 1575, recibió una denuncia que puso la princesa de Éboli a la Inquisición española por el libro de su vida. También fue delatada por una religiosa salida del convento, y en Sevilla un confesor delató a la Inquisición las supuestas faltas de la priora de las Descalzas y de Teresa. Se formó un expediente que puso en claro la inocencia de ambas. En un viaje, la priora expulsó del convento de Medina del Campo a Teresa. La priora de Alba de Tormes también la despreció. En esa ciudad su salud empeoró. Recibió el viático y confesado. Murió en brazos de Ana de San Bartolomé, la noche del 15 de octubre. Su cuerpo está enterrado en el convento de la Asunción de esa localidad. Exhumado en noviembre de 1585 para llevársela a Ávila, quedó allí un brazo. Por mandato del Papa, fue devuelto al pueblo de Alba, habiendo sido hallado incorrupto. Se elevó su sepulcro en 1598. Se colocó su cuerpo en la Capilla Nueva y en 1670 en una caja de plata. Fue beatificada en 1614 por Pablo V e incluida entre las santas por Gregorio XV en 1622. Fue nombrada honoris causa por la Universidad de Salamanca y designada patrona de los escritores. En 1970, Santa Teresa de Jesús, junto con Santa Catalina de Siena, fueron las primeras mujeres elevadas por la Iglesia Católica a la condición de doctoras de la Iglesia. Las obras intelectuales y místicas de carácter didáctico más importantes de la santa se titulan: Escribió poesías, escritos breves y sueltos, sin considerar alguna serie de obras. Redactó 409 cartas, publicadas en distintos epistolarios.
Los escritos de la santa se han traducido a varios idiomas. El nombre de Santa Teresa de Jesús figura en el Catálogo de Autoridades de la Lengua, publicada por la Real Academia Española. 9 meses después de su muerte, abrieron el ataúd y comprobaron que el cuerpo estaba incorrupto. Antes de devolver el cuerpo al cofre de enterramiento, le diseccionaron una mano que envolvieron en una toquilla y se la llevaron a agua. De esa mano cortó el padre Gracián el dedo meñique y, según su propio relato, lo mantuvo con él hasta que fue hecho prisionero por los turcos. Lo rescató a cambio de unas sortijas y 20 reales de la época. Por los descalzos se acordó que el cuerpo de Teresa debía volver a Ávila y a ser custodiado en el convento de San José. Se hizo el traslado un sábado de noviembre en 1585. Las monjas del convento de Alba de Tormes pidieron quedarse con un brazo como el mío. Cuando el duque de Alba se enteró del traslado, envió sus quejas a Roma e hizo negociaciones para recuperarlo. El cuerpo volvió de nuevo a Alba de Tormes. Después de estos hechos, no la volvieron a trasladar más, pero se sacaron varias reliquias. Lo místico designa un tipo de experiencia difícil de alcanzar, al que se llega en su grado máximo por la unión del alma humana a lo sagrado durante la existencia terrenal. Se da en varias religiones: zoroastrismo, judaísmo, cristianismo, islam, hinduismo y budismo, generalmente relacionado con la santidad. Según la religión cristiana, el acto místico de unión con Dios es conocido como éxtasis. No depende del individuo, sino solamente de Dios, que otorga, gracia privada, un breve tiempo de comunicación sensible y ultraterrena a algunas almas a las que se acerca. Puede ir acompañado de manifestaciones llamadas estigmas o llagas. Una delgada línea separa el misticismo de la psicosis que produce delirios místicos. Resulta difícil trazar una línea divisoria que separe la cordura de la locura. ¿Dónde acaban las prácticas religiosas y comienza el diagnóstico patológico? Artemio Vítoras, franciscano, custodio de Tierra Santa, opina que a muchos cristianos el paso por Jerusalén les cambia la vida, porque los lugares santos le ponen en conexión con Dios. Venir a Jerusalén es una experiencia muy fuerte para los cristianos y judíos. Y si son personas que vienen con problemas, pues enferman del todo. Se llama el síndrome de Jerusalén. Con él coinciden los estudiosos de este proceso mental, que sostienen que Jerusalén suele ser un desencadenante en personas con problemas acumulados. El tratamiento consiste en escucharles, darles medicamentos antipsicóticos, en el caso de que lo necesiten, y sobre todo, alejarlos de la influencia que ejerce Jerusalén. La mayoría de los que padecen el síndrome de Jerusalén son cristianos evangélicos que llegan a Jerusalén en peregrinaje, y a los que el contacto con la ciudad santa les impacta de tal manera que llegan a perder el sentido de lo real. En Jerusalén hay creyentes que viven todo el año en la ciudad. Son muchos los que sufren delirios místicos, observó Dominado. Algunos pasan el día entero rezando en el muro de lamentaciones, esperando la llegada del Mesías. Otros intentan entrar en la explanada de las mezquitas y destruir la mezquita Al-Aqsa, donde creen que va a defender el tercer templo de los judíos. De que el Mesías va a venir,
y que la redención final está muy próxima.